Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros de habla hispana que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Una Casa sobre el Mar. Este es nuestro programa 79 y abrimos nuestra cuarta temporada. ¿Quién lo diría? Hace ya un poco más de 2 años. Hoy tenemos el lujo de contar con unos invitados espectaculares, porque además algunos de ellos han pasado por el estudio ya y los 3 tienen una entrevista con nosotros, o sea que son ya viejos conocidos. Con ellos vamos a profundizar sobre la actualidad de la industria y algunos aspectos de nuestro mercado que van a ser seguramente de mucho interés para toda nuestra comunidad. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias como siempre por escucharnos a todos aquellos que nos vienen siguiendo con mucha actividad en todas nuestras redes sociales y en todos nuestros canales de podcasting. Arrancamos con un nuevo programa de la cuarta temporada. Amigo, de vuelta ya con el verano pasado, ya olvidado prácticamente, y con muchísimas ganas de reincorporarnos aquí a la dinámica de la grabación en estudio. Y de que lleguen ya las Navidades, porque va a llegar ya en breve. Esto va rápido. Va muy rápido, pero como bien dices, arrancamos con fuerza esta nueva temporada. Y lo decías al principio, arrancamos con 3 primeros espadas del asesoramiento financiero, del mundo del asesoramiento financiero. Los 3 han pasado por el estudio, así que pasamos a dar una pequeña pincelada de cada uno de ellos. Belén Alarcón, ¿cómo estás? Encantado de tenerte con nosotros en el estudio. Encantada igualmente. Muchísimas gracias por invitarme y por dar voz a nuestro sector y a nuestra actividad. Bienvenida de nuevo, Belén. El placer es nuestro por teneros aquí. Belén, como decía, ha pasado por el programa. Belén estuvo en el programa 37, casi en el Ecuador. Decía Francisco, llevamos 79 programas, casi en la mitad, Belén. Y con ella exploramos cómo diseñar un plan personal y descubrimos además tu pasión por la inteligencia emocional y por el coaching. Y de cada uno de vosotros 3, que ahora pasaré a presentar a los siguientes 2 invitados, nos hemos quedado con una frase que nos llamó la atención. Belén, y leo textualmente, dijo que cuando el dinero se convierte en un fin, es cuando comienza tu mala relación con el dinero. Así que bueno, bienvenida Belén. Ahora debatiremos más de, como decía Francisco, de la actualidad. Tenemos con nosotros también a Luis Aramburu, que también pasó por el programa, llegado de Santander, desde Cantabria. Él es agente financiero independiente de Ambank en Cantabria. Vuelvo a Belén porque no te he presentado. Belén, en el sentido del puesto, del título que tienes, como socia y directora de Avante Asesores. Con nosotros aquí. Luis, como decía, viene de Santander, desde Cantabria, como agente financiero independiente de Ambank en Cantabria. Estuviste con nosotros en el programa 23 y contigo hablamos de la necesidad de una mayor transparencia en el mercado y de cómo transmitir un mensaje claro a las nuevas generaciones. Y de tu paso nos hemos quedado con esta frase que, igual que con Belén, leo textualmente: el ahorro no es una opción, es una obligación y hay que entenderlo como un gasto más. Yo creo que eso, además nos decías que la ecuación no es ingresos menos gasto igual a ahorro, sino ingreso menos ahorro igual a gasto, y eso está muy bien. Y nuestro último invitado, y no por ello menos importante, también llegado de fuera de Madrid, desde Canarias, desde Tenerife concretamente, Munesh. Encantado de tenerte aquí, Munesh. Fundador y director de Cross Capital, uno de los decanos de este programa, de Una Casa sobre el Mar, porque fuiste de los primeros, estuviste en el programa número 4 y en él nos explicaste cómo preservar nuestro legado con una correcta transición generacional, y te metiste en cuestiones como el greenwashing o cómo construir una cartera de ISR de impacto real. También nos hemos quedado con una frase tuya que nos ha llamado la atención. Decías, el sector financiero, que tanto dinero ha hecho durante siglos, debería encontrar la manera de revertir positivamente en la sociedad, algo muy, muy importante. Así que también gracias por estar aquí, Munesh. Gracias a los 3.
por estar en el plató y comenzamos. Un placer. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, pues nosotros queremos arrancar, hemos definido, como decíamos antes, fuera de micros, ¿no? Algunos temas de actualidad que seguramente unos son más nuevos que otros y otros son estructurales, o sea, están aquí en nuestra industria desde hace mucho tiempo. Y lo importante es que como estamos en una industria de evolución, digamos, esto va cambiando y hay que seguir adaptándonos a nuevas temáticas, a nuevos tiempos y sobre todo a nuevas necesidades de nuestros clientes, inversores, ¿no? Pero yo arranco, el primer punto que teníamos aquí apuntado es una cuestión que está dando además mucho que hablar recientemente en nuestra industria y que les toca a ustedes principalmente, ¿no? y directamente. La Comisión Europea ha publicado la propuesta de directiva llamada Retail Investment Strategy, que impacta principalmente, como ustedes saben, la estructura de costes que, digamos, viene aplicada al inversor final, ¿no? Lo que se quiere es darle una vuelta de tuerca a esos servicios de asesoramiento independiente o asesoramiento, digamos, profesional, para ver cuál es la estructura de costes que realmente debe ser aplicada al inversor final. Entonces, una de las cosas que nos preguntábamos nosotros es cuál es el impacto y cuáles creen ustedes que si es una medida correcta, si las medidas que se están asumiendo son suficientes o no, hacia dónde vamos en ese sentido. Quien quiera arrancar, podemos hacerlo con Belén y lo hacemos de aquí para allá, como quieran, ¿no? Bueno, yo creo que la normativa en un principio parecía más restrictiva de lo que finalmente parece ser que va a ser, y creo que eso es un buen punto de arranque, porque pone el foco en que esto no va solo de gestionar activos, sino que también hay que asesorar, y cuando al final en lo que se queda es que no se van a poder hacer retrocesiones cuando no haya asesoramiento, pero cuando haya asesoramiento sí que se va a seguir permitiendo. Yo creo que es una buena noticia porque además el haberlo limitado solo a un tema de honorarios podría haber dejado fuera pues a determinado tipo de inversores, ¿no? Por otro lado, el poner tanto el foco en esta normativa menos restrictiva en el tema de los costes, creo que también te puede tener una connotación negativa en el sentido de dar el mensaje o de dar la orientación a la hora de tomar decisiones, no tanto en cuál es la rentabilidad esperada del producto, sino en cuánto me va a costar a mí. Eso, ojo, porque puede inducir a no tomar las decisiones adecuadas a la hora de buscar lo que verdaderamente se quiere, que es maximizar la rentabilidad, ¿no? Sí, interesante. Bueno, pues mira, yo voy a discrepar. Voy a discrepar porque a mí me parece que nos quieren dirigir claramente a un tema de costes explícitos, que esto solamente va a ser el inicio, es decir, limitar ahora mismo las retrocesiones en RTO, no permitirlas y permitir solamente en asesoramiento no independiente o gestión discrecional o asesoramiento, es un camino inicial. ¿Vale? Luego al final intentarán hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Para mí hay un problema. Si yo quiero rebajar la altura de una silla, lo que no puedo hacer es cortar solo una pata. Si yo solamente corto una pata, lo que hago es desequilibrar el tema. Yo, desde mi punto de vista, se están dejando muchos flecos abiertos, no se está haciendo una gestión integral de toda la problemática. Hablemos de fondos, hablemos de mandatos de gestión, hablemos de muchas otras cosas que sirven para escabullir un poco el problema. Parece que el problema final de toda esta situación somos los agentes financieros, y yo lo niego. Si hay alguien que piensa en el interés de sus clientes antes que una entidad o un empleado de una entidad, es un agente financiero. Y contestando ya a lo que estabais preguntando directamente, esta normativa puede dejar fuera del asesoramiento o hacerlo en un asesoramiento mucho más industrializado a una barbaridad de clientes. Claro. Es decir, yo desde mi punto de vista no me parece una solución correcta en este momento. Es que eso justamente, leyendo un poco más y profundizando, justamente uno de los riesgos que se tiene es dejar por fuera a un inversor que puede quedar en un limbo, ¿no? O sea, si estamos trabajando todos por la educación financiera en España, lo ideal es que todos tengamos algún tipo de cobertura, ¿no? Pero mi conclusión, Luis, no sé si lo comparten, Munesh, ahora te damos a ti la palabra, es que no hay una solución perfecta,
¿no? Porque son distintos tipos de servicios y distintos tipos de realidades en cuanto a la estructura, digamos, de los proveedores del asesoramiento. Pareciera que ahora no se ha dado todavía con esa solución en donde puedas cubrir de forma completa y positiva a todos los actores de la industria, ¿no? Esa es mi sensación. Creo que ya la MiFID II supuso un punto ya aparte, ¿no? En materia de regulación financiera, en protección al inversor final, sobre todo aquellos retail. Y la MiFID III pues viene a enredar más el asunto, ¿no? Y un poco en línea con lo que decía Luis, ¿no? O sea, aquí no se trata de poner en tela de juicio las distintas figuras, sino básicamente que el modelo de distribución del producto financiero sea sano o saludable y se proteja al inversor final, ¿no? Y si puede uno preguntarse qué modelos de negocio se verán más afectados o menos afectados, ¿no? Yo creo que aquellos que dependan exclusivamente de la distribución de productos y no vengan del asesoramiento, pues tienen que replantearse las cosas, si esto se lleva al final, ¿no? del asunto. Pero en el caso, por ejemplo, de las EAF que vengo a representar, pues yo creo que no nos afecta tanto, ¿no? O sea, si realmente hemos hecho las cosas bien desde el principio, hemos diferenciado entre si prestamos asesoramiento independiente o no independiente, si cobramos o no retros, yo creo que cuanto más transparencia haya de inicio, pues a partir de ahí, pues todo, digamos, irá bien, ¿no? Ayuda, por supuesto. Claro. Luego, no olvidemos otro aspecto que encarece el servicio tal como se quiere prestar, que es el IVA. Y que a lo mejor también es relevante, es decir, porque claro, al final estamos hablando que vivir de retrocesiones, tal y como estamos en la situación más o menos actual, no lleva IVA, y que todo lo que es hacia donde nos quieren llevar, comisiones de asesoramiento, etcétera, etcétera, lleva IVA, y eso supone un encarecimiento para el propio inversor. Sí. Por eso decía Francisco, al final es complicado encontrar una solución perfecta para todo, porque a lo mejor un cliente puede decir, no, pero yo por lo menos veo efectivamente en mi factura cuál es el coste que me está suponiendo a mí que se invierta en este producto. Pero bueno, Ojo, yo no digo que no haya que hacerlo, digo que es que lo que no se puede es enfocar exclusivamente la pata en uno de los lados. O sea, a mí me parecería fantástico que esto se hiciera, que se regularan los cobros que existen en todo tipo de productos. Tú hablas de un unit link. ¿Cuánto deja ganar a la entidad un unit link? Nadie lo sabe. Ni el cliente, ni nadie. ¿No? Claro, sigues viviendo, los empleados bancarios siguen teniendo objetivos, campañas comerciales. Hombre, si hay algo menos aséptico que una campaña comercial, yo no lo conozco. Entonces, hombre, lo que no podemos es enfocarnos exclusivamente como si las tres personas que estamos aquí fuéramos el demonio y dijéramos, no, tenemos que proteger a los clientes de estos señores. No es verdad. Los clientes donde realmente están protegidos es aquí. Justamente. Yo quería, por ahondar un poquito en lo que decía Luis, por dar un dato. Claro. El año pasado, bueno, según publica la memoria del CNMV, hubieron 1.371 reclamaciones interpuestas en la CNMV, un 9,4% de crecimiento respecto al año anterior, de las cuales el 95% de las mismas fueron en la banca comercial. Claro. Sí. No es de extrañar, justamente por ese servicio un poco masificado que allí se encuentra, ¿no? No, y está basado en el modelo de distribución, puro y duro, con objetivos, y sigue siendo más de lo mismo de lo que venimos de antaño, ¿no? Sí. La buena noticia que nosotros vemos en esto, Iván y yo lo vivimos a diario, es que nosotros hablamos con muchísimas entidades que están haciendo realmente las cosas bien. Ustedes representan tanto a Avante como a Anbank como a Cross Capital, representan entidades que van en esa línea, ¿no? Y lo que el resultado que arroja esto es que teniendo un modelo de distribución que todavía tiene tanto volumen en España, porque tiene mucho volumen, lo que nos queda es solo mejorar, ¿no? O sea que viéndolo desde un punto de vista positivo, esa regulación nos va a llevar o nos debería llevar a tener una industria más fuerte en el futuro, o no son las perspectivas que se esperan. ¿Aquí hay más escepticismo o más positivismo? Bueno, por eso es un debate. Bueno, yo es que me pasa una cosa. Yo creo que hay una parte que es fundamental y es educación financiera de los clientes, ¿de acuerdo? Esa es una pata básica. ¿Qué es lo que pasa? Que todos usamos las mismas palabras, sean ciertas o no sean ciertas. Seriedad, confianza, profesionalidad, independencia.
Sí. Yo no he oído a nadie decir, mire, yo soy un bandarra, no voy a mirar su cartera ni la voy a revisar, voy a vender los productos que más margen me deja, ¿no? Entonces, claro, cuando todo el mundo utilizamos las mismas palabras, es muy difícil que el inversor pueda diferenciar. Sí. Entonces, para mí, creo que todo pivota sobre la exigencia del inversor. El inversor tiene que ser exigente, no tiene que pedir, no tiene que conformarse con decir, no, bueno, ya me lo ofrecen en mi entidad, voy a tirar. No, oiga, busque usted, piense usted que tiene derecho a los mejores productos que existan y exija usted a su banquero que le dé los mejores productos, no el producto de campaña ni el producto propio, etcétera, etcétera. En línea con lo que hablabas, hay una diferenciación efectivamente en si me ofreces y por qué me ofreces el producto que yo necesito, y sí que creo que también el poner el foco en que hay dos tipos de remuneraciones, uno al que gestiona bien y otro al que asesora bien, y que las dos son importantes. O sea, ahí tenemos el ejemplo que hemos utilizado tanto en nuestra industria del mejor fondo de la historia, que fue el de Fidelity, el Magellan, ¿no? Que tuvo una rentabilidad del 18% durante 15 años seguidos. La rentabilidad real de los clientes era el menos 2%, ¿no? Entonces, el poner el foco en la importancia que tiene también el pagar por el asesoramiento, y ya no solo en el asesoramiento en inversiones, sino en el asesoramiento a la frase que destacabais al principio, ¿no? Que el dinero es un medio, no un fin. Entonces tiene que haber un asesoramiento también a la persona y a asegurarse que el plan de inversión está alineado con el plan personal o el proyecto biográfico, ¿no? Y en eso sí que creo que, como parte positiva, intentando buscar el punto positivo y el adaptarse a lo que hay, sí que creo que el modelo ganador podría ser el asesoramiento global más la planificación financiera, ¿no? Como paso previo. Sabemos además, Belén, que en Avante ustedes hacen mucho uso de formación financiera in situ con perfiles profesionales, haciendo rondas de formación muy activas por España con el inversor final, ¿no? Pareciera que también allí necesitamos seguir reforzando, ¿no? Sí, o sea, conocer ayuda a comprender. Entonces, la formación tanto intracompany como al cliente, el cliente es fundamental que conozca. O sea, esto es un partnership. O sea, no se trata de dime cuándo lo que va a hacer el mercado, porque no lo sabemos ninguno. Yo por lo menos no lo sé. Entonces, tiene que tener formación, tiene que ser copartícipe de la decisión, ¿no? Sí. El cliente te tiene que ver como un socio, no como un proveedor. Yo creo que eso es muy importante. Claro, es que hablando además de mar, nosotros y nuestros inversores viajamos en el mismo barco. Es decir, sin duda. Yo creo que si algo nos ha demostrado toda esta crisis, los que hemos dado el salto desde ser empleados de una entidad financiera a ser agentes financieros, nos hemos dado cuenta, y hemos dado ese salto muchas veces, porque contábamos con la confianza de nuestros clientes. Es decir, nosotros nos debemos mucho más a nuestros clientes que a nuestras entidades. Para mí, una entidad es un instrumento. Si el instrumento funciona, yo lo utilizaré, y si el instrumento deja de funcionar, pues lamentablemente tendremos que buscar otro instrumento que funcione. Yo creo que la gran unión que tiene que haber y que hay realmente entre pues las personas o las entidades que representamos, que estamos aquí representadas, y nuestros clientes es altísima. Volviendo al tema regulatorio, si quieres, por cerrar este bloque, yo creo que la presión regulatoria a nadie se nos escapa, que es creciente, ¿no? Y si alguien va a afectar eso, sobre todo son las firmas pues pequeñas o modestas, y independientemente de la figura, si es AF, si es agencia de valores, sociedad de valores, al final todas se ven afectadas y se traduce en un incremento de costes estructurales para la actividad, y no siempre se puede repercutir a los clientes, ¿no? Ni mucho menos. Por tanto, yo me aventuro a decir que va a haber concentración, ya la está viendo en el sector, e incluso transformaciones, ¿no? Interesante. Pues vamos al segundo tema. Como bien sabéis, en Una casa sobre el mar la idea es hablar del asesoramiento financiero. Aquí hablamos mucho de banca privada como concepto general, pero sabiendo evidentemente que dentro de lo que es la banca privada hay modelos pues muy diferentes, o que tienen diferencias operativas, diferencias jurídicas. Y de hecho, lo bueno del debate de hoy es que contamos con tres entidades muy complementarias entre vosotros o entre ellas, y que cada una aporta una diferencia que comentaba anteriormente. Entonces, la pregunta que os queremos hacer es ¿qué reflexión hacéis cada uno de vosotros sobre la principal ventaja? Decía que hay distintos modelos muy complementarios, pero ¿qué reflexión hacéis cada uno de vosotros sobre la principal ventaja que ofrece vuestro modelo
y qué oportunidad, evidentemente, porque yo entiendo que siempre hay capacidad para mejorar. Por lo tanto, esa es la pregunta, la ventaja de vuestro modelo y la oportunidad de mejora que habéis identificado. Belén, empezando por ti. Bueno, pues en nuestro caso creo que la ventaja de nuestro modelo, siguiendo con lo que decía antes, está en poner el foco en el asesoramiento, porque llevamos haciendo un asesoramiento a la persona personalizado y con metodología totalmente propia, que partió de la planificación financiera en Morgan Stanley, pero que luego hemos ido desarrollando y que hoy llamamos plan de futuro completo, asesoramiento a familias, planes estratégicos familiares, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, o sea, en ese asesoramiento y acompañamiento a la persona y a las familias de que las decisiones tienen que estar enfocadas dentro de para qué quieres el dinero, me parece fundamental. Yo por mi parte me parece que por un lado es fundamental lo que dice Belén, ¿no? Yo creo que la casa se construye por los cimientos y nunca por el tejado, que lo importante es pensar para qué quiero invertir. A mí si alguien me pregunta, oiga, ¿en qué invierto? Digo, mire, no tengo la menor idea, no lo sé. Ahora, dígame usted para qué invierte y a partir de ahí podremos empezar a... Esto al final es como ir a una consulta, tratar con clientes es como ir a una consulta de médico. Tú no puedes ir a una consulta de médico y decirle, oiga, doctor, estoy cansado, deme algo. Mire, no, cuénteme usted su sintomatología, hagámosle unos análisis, miremos, y después ya le daré el tratamiento, ¿no? Si a mí me preguntáis, yo a mí lo que creo es que tenemos que ser capaces de acercar el asesoramiento a todo tipo de clientes con independencia del importe que tengan. Y lo tenemos que hacer, yo utilizo un sistema muy claro. Yo solamente vendo aquello que tengo para mí. Yo a mis clientes les enseño mi dinero, les enseño dónde lo tengo invertido y digo, mira, yo más honrado que esto no puedo ser. O sea, esto es como el señor que vende una determinada marca de coches pero viene a visitarte con otra porque le preocupa mucho su seguridad. Dígame, caballero, le preocupará la suya, porque lo que es la mía no parece que le preocupe mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental eso, aplicar mucha transparencia y al final ver que viajamos juntos y que nuestro objetivo no es un objetivo de un año, de dos, sino que es una cosa de muchísimo más largo plazo. Pero es complicado hacerles ver a los clientes el largo plazo. ¿Estaréis de acuerdo? Es complicado. Pero no, sí, no, bueno, Belén. No, o sea que ahí, si nos vamos a la parte de neurociencia, que sabéis que me gusta, o sea, cuando un cliente te viene y te dice lo que nosotros hacemos, yo quiero la máxima rentabilidad sin riesgo, en lugar de que nos viene con un argumento emocional de miedo ante el futuro, incertidumbre, etcétera. Bueno, esto nos lo explica Antonio Damaso, ¿no? O sea, si tú le vas con argumentos racionales del mejor momento para invertir en bolsa, cuando es el único mercado en el que no se invierte en rebajas, etcétera, etcétera, las subidas detrás de las mayores caídas, no sé qué, o sea, la probabilidad de que salga de dame la máxima rentabilidad sin riesgo es pequeña. Si nosotros lo que hacemos es me salgo de ahí, te voy a dar un argumento emocional. Te voy a enseñar que invirtiendo a igualar a la inflación en el largo plazo, a los 70 años te has quedado sin dinero. Si inviertes, por ejemplo, batiendo a la inflación en un 3%, llegas a los 100, ¿tú qué quieres, no? Entonces, hay una manera ahí de que si tú me vienes con la emoción del miedo y la incertidumbre, pues yo te voy a venir con un argumento de seguridad a futuro y plantearte verdaderamente para ti qué es el riesgo, ¿no? Entonces, es trasladarle la responsabilidad. O sea, tú me la quieres dar a mí, yo te la traslado a ti. Y tú, con una visión distinta al cháchara que te estás contando, a lo mejor empiezas a considerar oportunidades diferentes de inversión. En línea, ¿no? Con eso que decíamos antes. Al final, o sea, lo del largo plazo, que suscribo totalmente, ¿no? Porque somos inversores de largo plazo, no entendemos la inversión de otra manera, ¿no? Sí. Un poco en línea con lo que decía Belén, o sea, cuando ya le explicas, le educas, ¿no? Por el camino y le dices, oye, que si inviertes a un 12% o a un 15% de tasa interanual, cada 5 o 6 años duplica tu patrimonio, entonces sí ya se convierte automáticamente en un inversor de largo plazo, ¿no? Pero más allá de esto, o sea, preguntabais antes qué características diferenciales quizás pues tenía nuestro modelo de negocio. En nuestro caso, en línea con lo que acaba de decir Luis, ¿no? Coinvertimos con nuestros clientes. En mi caso, mi patrimonio personal está invertido en todo aquello que recomendamos. Por tanto, no son 100 instrumentos, sino son muchos menos, ¿no? Es una cartera mucho más concentrada. Y luego, aunque suena tópico, siempre hemos puesto al cliente en el centro, ¿no? Y somos mucho de escuchar y de hacer trajes a la medida.
Venimos no tanto del mundo bancario comercial, sino más bien del mundo de la gestión, y tenemos la experiencia multiactivos, ¿no? Yo creo que eso, unido a una arquitectura abierta y a trabajar en una plataforma multientidad, pues nos da un plus, ¿no?, de boutique diferenciada. Sí. Porque, Iván... Sí, Luis. Yo simplemente, cuando hablabais de lo difícil que puede ser que alguien entienda a largo plazo, yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es explicar esto como si fuera un deporte. Tiene unas reglas del juego. Y el largo plazo entra dentro de esa regla del juego. O sea, oiga, si usted le gusta mucho el rugby, pero no se quiere usted arriesgar a que le den un golpe porque es usted muy miedoso, no juega usted al rugby, juega usted al ajedrez. O a las damas o a lo que le parezca. Entonces yo creo que es fundamental que la gente entienda esa regla del juego, decir, oiga, es que invertir es esto. Que si estás aquí es para seguir también ese... Claro, es que si no, no inviertas. O sea, si a mí viene alguien y me dice, oiga, es que me he comprado una vivienda y la necesito pagar dentro de un año, pero tengo el dinero un año, ¿en qué invierto? Digo, mira, hijo, en nada. ¿Para qué vas a invertir si yo no tengo la menor idea de lo que va a hacer el mercado de aquí a un año? Claro, claro. Yo creo que... Yo quería decir, en línea con esto de largo plazo, que me satisface enormemente que digáis que es fácil hacerle entender a un cliente lo que es el largo plazo, pero sin embargo lo que vemos, y hablo de datos, es que el cliente o el inversor utiliza el fondo de inversión, y hablo del fondo de inversión como instrumento para las carteras, lo utiliza como un commodity. Es decir, el periodo medio de tenencia de fondos de inversión en las carteras de los clientes es menor de a 6 meses. Entonces, por un lado, me estáis diciendo que es fácil hacerle ver que el largo plazo, que entienda lo que es el largo plazo, pero por otro lado, vemos datos, y aquí hablo de datos, donde utilizan los fondos de inversión o los rotan cada 6 meses. Hay algo que no me cuadra, entonces... Falla el asesoramiento en ese caso, y vamos, yo creo que a nadie se le escapa que el modelo de distribución de fondos de inversión en España pues está circunscrito a la gran banca, ¿no? Y no quiero decir que todos lo hagan mal, pero digamos que viene de muy atrás, ¿no? El producto campaña, el producto... Y al final lo que falta en el país es mejorar la cultura financiera, ¿no? Y educar al ahorrador como base desde los colegios, ¿no? Como decía Luis, pues si lo haces el símil deportivo, pues se trata de aplicarse disciplina, método, rigor, y al final los resultados pues llegan, ¿no? Y si una persona asesora diciendo, compre usted esto, que mire lo bien que lo ha hecho el año pasado, y lamentablemente así es como se hace en muchísimos sitios, claro, cuando eso lo deja de hacer bien, ya la has liado. Porque en el fondo, si tú has vendido una rentabilidad pasada, y eso es muy fácil, es decir, saber cuál era el mejor fondo del año pasado, hoy lo sabemos todos. Pero Luis, lo pone el disclaimer. Sí. Eso es. Eso correcto. Pues ya estás cubierto. La gente no lee el disclaimer. No. Coincido con mis compañeros de debate totalmente. Aquí hay un tema de falta de asesoramiento, que no todo el mundo desarrolla su profesión de la misma manera, y rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Sino más bien casi lo contrario, es porque no compras en rebajas y viceversa, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿verdad? Que no lleguemos, ya esto es más filosófico, pero forma parte del sistema, no lleguemos a implementar esa formación tan necesaria, esos módulos tan necesarios que serían bastante sencillos de implementar en etapas tempranas de la educación, ¿no? No llegamos a hacerlo, pero aquí en Europa, quizás algún país europeo está más avanzado, pero tampoco en Latinoamérica ni en ningún sitio pareciera que... Porque probablemente para vender en el corto plazo es mucho más fácil vender con mensajes de positividad que con mensajes de realidad. Y de esto probablemente Begoña nos pueda contar mucho más. Ay, perdón. Empieza por B. Belén. Perdóname. Belén nos pueda contar mucho más. Es decir, para que nosotros que estamos enfrente de un cliente seamos serios, lo que es fundamental es que el cliente que tenemos enfrente también lo sea. Claro. Y ser serio significa aceptar la realidad aunque no le guste. Es mucho más fácil captar a alguien diciéndole, mire, es que es facilísimo ganar un 15% anual, vamos, yo podría estar en las Islas Fiji debajo de una palmera, tal, pero mire, podría hacerlo, pero no lo hago porque le quiero a usted mucho y voy a estar aquí con usted. Mire, no, es un cuento chino eso. Sí, hay una reflexión que me gustaría poner encima de la mesa a ver qué pensáis, y es si hay un tema también de debate de ideas. O sea, si esto de invertir es igual a rico, igual a riqueza, o sea, si de alguna manera también hay un concepto de que verdaderamente
se quiera fomentar la inversión a largo plazo, ¿no? Y ahí tenemos el caso de los planes de pensiones, por ejemplo, con pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto eso también está presente en no querer fomentar la educación financiera, que sí que me consta que ha habido gente que lo ha intentado y ha puesto empeño en ello, ¿no? Y luego también me consta por experiencia que sí que lo hacemos con familias, por ejemplo, que van a ser accionistas el día de mañana. Es muy importante la educación financiera y cuando les montas un plan medianamente a la medida, les resulta muy útil, ¿no? Súper relevante, súper relevante. ¿Querías añadir algo en línea con lo que decía Belén? O sea, al final, también es verdad que en los últimos años, especialmente desde el COVID, hemos vivido el efecto de los finfluencers, ¿no? Los finfluencers, como se le quiere llamar, ¿no? En las redes sociales. Y han fomentado, muchos de ellos, no quiero decir que todos pues no tengan formación, han fomentado la cultura de la inversión cortoplacista, la idea del dinero rápido unido al mundo cripto, ¿no? Y también el concepto de independencia financiera, pero mal vendido. Sí, entendido. Y ahora que estamos con el tema de largo plazo y que estamos hablando mucho de cliente, porque al final, como bien decíais, el cliente está en el centro de vuestras reflexiones, ¿hacia dónde creéis que van a evolucionar vuestras carteras en cuanto a tipología de cliente y de servicio, digo, en los próximos 3 a 5 años? Es decir, hacia más patrimonios más moderados, patrimonios más altos, concentración de cuentas o de clientes, en servicios más globales. ¿Hacia dónde creéis que van a evolucionar o dónde pensáis o dónde queréis evolucionar por tipología de cliente y de servicio? A ver, una visión que pondría encima de la mesa a lo mejor, o sea, relativo con la normativa, cada vez están haciendo el proceso de inversión pues más costoso, más difícil y menos amigable tanto para el cliente como para la entidad. Entonces yo creo que va a haber un jugador obligado que va a ser la tecnología, y la tecnología necesariamente nos va a acompañar y de alguna manera pues también va a estar, bueno, pues estará presente en los planes de inversión y en las estrategias de las diferentes entidades. Y creo que la tecnología, que ya se empieza a ver algo en clientes pequeños, va a poder aportar, ¿no? O sea, que sí que veo un modelo con un cliente más pequeño, que de alguna manera es lo que están haciendo pues aquellas entidades que están jugando con carteras gestionadas, donde la tecnología se está viendo que puede ayudar en ese proceso conjunto. También es verdad que el modelo en el que creo no es puramente tecnología robo-advisor, o sea, sí que creo que tiene que haber un acompañamiento de la persona. Lo que pasa es que la tecnología le va a ayudar o le va a facilitar ese proceso. En la parte del cliente más grande, creo que el asesoramiento va a ser obligatorio. O sea, que eso de poner el foco, de ir viendo que lo van haciendo otras entidades, de diferenciarse, va de alguna manera a llevar a los jugadores cada vez más a aplicar sí o sí el asesoramiento, que en clientes más medios que algunas bancas privadas ni consideran, pues estará la parte de planificación financiera, y en clientes más grandes, asesoramientos en el ámbito de la persona, como la planificación sucesoria, como protocolos familiares, como asesoramiento y acompañamiento a family office y demás, me parece fundamental, más allá del fiscal y de otras cosas tradicionales, ¿no? Claro, es que quizás escuchándolos a los tres, y ahora Luis Muniech, les doy la palabra, pero es una reflexión, el hecho de tener asesoramiento financiero para mucha gente que nos pueda estar escuchando, porque esto es una comunidad de profesionales, pero para mucha gente que viene como ahorradores, inversores, no es simplemente recomendarte cómo construir una cartera, es que eso va mucho más allá, es un gestor patrimonial, ¿no? Es un acompañamiento de vida, es consecución de objetivos vitales, es beneficios fiscales, o sea, hay una serie de servicios que van imputados a ser tu asesor de confianza, ¿no? Yo creo que por un lado, y coincido en que la tecnología nos tiene que ayudar, pero lo que nos tiene que ayudar la tecnología desde mi punto de vista es a ser capaces de seguir personalizando la atención a los clientes. Es decir, yo en el momento en que la tecnología empiece a significar uniformar, yo soy muy contrario a la uniformidad. ¿Por qué? Pues porque uniformar significa perder mucho valor, siempre.
Entonces, yo creo que tenemos que buscar las entidades modelos que nos permitan ser eficientes, que nos permitan seguir incorporando personas. Yo no creo que los inversores tengan que tener un volumen muy elevado para poder tener un servicio de calidad, para nada. Yo creo que lo que tenemos incluso es que ir metiendo nuevas generaciones. Yo ahora estoy hablando mucho con hijos de clientes, por lo que hablábamos de que el ahorro es una obligación. Es decir, el ahorro en ciertas generaciones ha sido opcional. En esta generación, si no ahorran, salvo que esperen heredar mucho de sus padres o de sus familiares, van a ser la primera generación que viva peor que sus padres. Sí. Entonces, yo desde mi punto de vista, hay que abrir, hay que permitir que personas sin patrimonios muy elevados, evidentemente cuando hablas de patrimonios mucho más elevados, hablas de otra serie de cuestiones, sucesorias, fiscales, etcétera, pero también hay que abrir todo este núcleo de servicios a personas de niveles medios y sobre todo que tengan interés, que quieran evolucionar y que sean exigentes. Pues nosotros, respondiendo a tu pregunta, Iván, hacia dónde vamos de aquí a 5 años, no te sabría decir, porque acabamos de cumplir 10 años de existencia y actividad, y digamos que el modelo ha ido migrando, ¿no? Evolucionando. Hemos tenido crecimientos de clientes retail y, pues, dado que somos un equipo pequeño, lo hemos vehiculizado. Tenemos 2 fondos de inversión propios, basados en plataformas de terceros, pero al fin y al cabo propios, asesorados por nosotros. Y es donde damos entrada sobre todo a esos clientes retail. Y luego hemos ido creciendo mucho en volumen en cuanto a cliente sofisticado, ¿no? Entendiendo como tal, pues, cliente institucional, family office, fundaciones, mutuas, tesorerías de grandes empresas. Y por tanto, y este tipo de clientes lo que valoran justamente es la personalización, ¿no? Las carteras a la medida, y suelen ser, pues, multiactivos. Hay algo que nosotros hacemos mucho hincapié, y me alegro que lo hayáis sacado, desde Una Casa sobre el Mar, porque al final el objetivo de Una Casa sobre el Mar como comunidad, como sabéis, es acercar el asesoramiento financiero al cliente final, y es que quien nos esté escuchando que vea que el asesoramiento financiero no es solo para patrimonios elevados. Es decir, oye, que es que desde pequeñitos, cuando empecemos a ahorrar, es que ya empezamos a necesitar un asesor financiero. Por lo tanto, muchas veces cuando la gente escucha el asesoramiento financiero dice, bueno, pero esto no es para mí, esto es para gente con dinero. No, es que aunque tengas poco dinero o aunque no tengas, pero de cara a cuando vayas generando ingresos, es importante contar con un asesor financiero. Por lo tanto, desde aquí seguir haciendo hincapié en que el asesoramiento financiero es para cualquier tipo de ahorrador o de inversor, tenga el patrimonio que tenga. O sea que agradecemos que lo hayáis sacado sobre la mesa. Bueno, pues para seguir moviéndonos hacia adelante en el debate, que está siendo, la verdad que, bueno, pudiésemos tomar muchísimas notas, ya menos mal que esto queda grabado, lo tendremos, pues vale oro. Nosotros, otro punto que teníamos aquí era, nosotros estamos viendo que desde hace ya mucho tiempo, ¿no? En términos de oferta, el inversor, pues, tiene hoy en día quizás es el momento histórico donde más tipología de producto tendrías para construir una cartera, tanto el asesor como el inversor, ¿no? Si nos ponemos a pensar en 2 perfiles, ¿no? Ese perfil un poco más conservador, con más aversión al riesgo, que necesita horizontes temporales incluso menores. O ese otro inversor, que sí puede extender un poco más su horizonte temporal, entrar en productos quizás un poco más ilíquidos, ¿no? Pero que ese binomio rentabilidad-riesgo muchas veces compensa. ¿Qué tipo de activos, les queríamos preguntar, qué tipos de activos no faltarían en esas carteras, tanto para uno como el otro? Para aterrizar un poco, ¿no? Porque hablamos de industria, hablamos seguramente de servicios especializados, pero en cuanto, Luis lo decía antes, ¿no? El tema, Munesh, perdón, el tema de multiactivos, o sea, el tema de hoy en día podemos pensar en, según los objetivos de tu cliente, construir carteras bastante diversificadas o por lo menos con correlaciones muy bajas entre los activos que incluyas. Para ustedes, ¿cuáles serían esos activos un poco claves que nos faltaran aquí? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, pues oye, mira, yo a mí, si me preguntas, yo soy muy profundo de inversión. Llevo muchísimos años y la verdad es que es un vehículo que me aporta esa diversidad de gama, me aporta esa diversificación realmente y me aporta esa seguridad
sobre el tema. Si hablamos de un cliente conservador, que yo soy muy anticliente conservador, porque me parece que el riesgo que corre un conservador es mucho más elevado probablemente que el riesgo que está corriendo un inversor arriesgado, ¿no? O sea, otra cosa distinta es que ese riesgo, el conservador, se materializa muy de vez en cuando, muy ocasionalmente, pero cuando se materializa se le lleva por delante. Es decir, todo depende de qué entendemos por riesgo. Es decir, para mí la volatilidad es riesgo solamente si yo no tengo tiempo o no tengo paciencia para aguantarla. El verdadero riesgo es que yo compre pagarés de una empresa y esa empresa desaparezca, o que yo compre acciones de una compañía a un precio al que ni tan siquiera mis tataranietos van a poder superar. Ese es el verdadero riesgo. Entonces yo fundamentalmente me oriento a través de fondos de inversión. Muy bien. Belén. Bueno, pues coincido con lo que dice Luis, o sea, el fondo de inversión es una alternativa buenísima. En nuestro caso nos gusta mucho el fondo de fondos porque permite que cada uno se dedique a lo que sabe hacer, o sea, nos permite como compañía ofrecer un asesoramiento independiente, pero desde el título Avante, donde hay una gestora que pone todo su tiempo en la gestión, hay un equipo de asesoramiento patrimonial que pone todo el foco en el asesoramiento patrimonial, y hay una figura clave en la relación con el cliente, que es el consejero financiero, que pone todo su foco en la relación con el cliente, ¿no? Entonces, en la suma de todo eso, pues tenemos un 1 más 1 igual a 3. Entonces, con la figura del fondo de fondos en particular, y ya yendo al ámbito de la inversión, en un plazo inferior a 3 años, pues en ese de corto plazo y averso al riesgo, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que hablabas de corto plazo, hoy tenemos un escenario mejor que el que teníamos, ¿no? Cuando la renta fija estaba al cero, cuando efectivamente, pues cuando caía la bolsa, caía igual que la renta fija, ¿no? Y la probabilidad de recuperar con bolsa era infinitamente mayor que la probabilidad de recuperar una caída del 6% con la renta fija o del 10%. Entonces, hoy por lo menos volvemos a relaciones o mercados eficientes donde la rentabilidad real, pues una inflación del 2,6, una letra del Tesoro a un año dándote un 3,8 con un 1% se van impuestos, pues por lo menos cubres un riesgo que antes tenían los inversores conservadores, que era perder con una probabilidad del 100%, ¿no? Entonces, ahí hay un jugador en las carteras de menos de 3 años que no teníamos hace un año y que está aportando más oportunidades de inversión al inversor conservador o a la inversora conservadora. Para más de 3 años también creo que aparecen nuevas oportunidades, ¿no? Porque, bueno, a la hora de complementar la rentabilidad y buscar rentabilidades más altas a largo plazo, o a lo mejor que en esa sensibilidad que se tiene a la hora de invertir, de ver el valor liquidativo todos los días por debajo de la puerta, pues los private equities, que además hoy hay gamas diversificadas con fondos y demás, me parece que es meter una parte de private equity puede tener muchos sentidos en carteras a largo plazo que buscan rentabilidad. Y también las sociedades inmobiliarias cotizadas, ¿no? Son otra alternativa como complemento a la renta fija, pues para aquellos que están buscando una rentabilidad más explícita o más predecible, ¿no? Interesante. Y en línea con lo que decía Belén, ¿no? O sea, hace de 18 meses estábamos en un panorama de tipos de interés completamente distinto al actual, y los tipos han pasado del 0 al 5%, ¿no? Y digamos que en esa subida de tipos oficiales más agresivas de la historia, pues el activo que sobresale es la renta fija. Entonces, en ese sentido, a corto plazo, pues vemos valor en el tramo corto de las curvas de deuda, por ejemplo, incluido las letras del Tesoro, y en la parte más corporativa, pues es pagarés de empresas y también pues bonos corporativos, investment grade sobre todo, con plazos inferiores a 2 años, ¿no? Y a largo plazo, como nos identificamos plenamente con el value investing, diría que en función de los importes y en función de la experiencia inversora, pues implementamos carteras de renta variable, seleccionando nosotros mismos los negocios y las compañías, y también tenemos el fondo de fondos, ¿no? Con lo cual, pues en función de la tipología de cliente, pues lo hacemos en directo o lo hacemos por la vía de fondos. Os agradecemos lo que habéis dicho, porque enlaza muy bien con la última pregunta, ya para finalizar el debate, pero la pregunta va más en línea no a qué tipo de instrumento financiero o a qué tipo de solución de inversión es adecuada para las carteras, sino vamos a centrarnos en los meses que nos quedan, ¿vale? Nos quedan 3-4 meses para finalizar el 2023.
Como bien sabéis, hemos pasado, yo creo que desde el año 2008, de los últimos 15 años, yo creo que cada 2-3 años siempre hemos tenido algún bache en los mercados, algún sobresalto. ¿Os atreveríais a resumir en un minuto en qué momento actual de inversión estamos, tal y como se lo decís, como se lo transmitís a vuestros clientes? ¿En qué momento de inversión estamos? A ver, Belén, rompe el hielo. A ver si hay visibilidad, ¿no? A ver si hay visibilidad para responder. Voy a contestarla como la contesto siempre. Sí, y como se lo transmites a tus clientes. O sea, al final es en y qué momento exactamente nos como se la contesto. Es un momento tan bueno o tan malo para estar invertido como cualquier otro. O sea, hay que estar invertidos. Un poco más invertido, un poco menos invertido. Pero es que la experiencia nos demuestra una y otra vez que quien ha intentado hacer market timing se ha equivocado. Y además que ha perdido más que aquellos que han estado invertidos de manera estable. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo primero. Lo segundo, hay que definir el marco de inversión. O sea, creo que hay que definir el benchmark. Entonces, lo primero que hay que hacer es un ejercicio de si yo tengo esto, voy a ahorrar esto y voy a necesitar esto, ¿cuál es la TIR, la tasa interna de rentabilidad, la rentabilidad que necesito para conseguir mis objetivos? Entonces, y ya me defino un marco. Pues tú necesitas un 5%. Vale, pues ya con ese ejercicio, entonces ahora pongo el foco en el momento actual. El momento actual que se habla, ¿no? Una vez que ya han subido los tipos de interés, que se ha controlado la inflación, de lo que estamos hablando es de si va a haber o no recesión y de cuánto va a durar. Entonces, lo que diría es que en un contexto como este, que viene acompañado normalmente de la emoción del miedo, es muy importante apoyarse en un modelo de gestión activa donde hay que tener como hay que estar invertidos, pues hay que tener muy en cuenta que no todo es igual, ¿no? Entonces, en qué tipo de sector, pues en qué tipo de producto, etcétera, ¿no? Entonces, haría un punto importante en que, bueno, que en momentos como este es importante tener una gestión activa. Has empezado diciendo algo muy parecido y en lo que coincidimos a lo que decía Warren Buffett. Decía que el mejor momento para invertir era ayer y el segundo momento, o el segundo mejor momento es hoy. Para invertir es hoy. O sea que está muy en línea con lo que dices, Belén. Pues mira, yo coincido plenamente con Belén y con Warren en el sentido, eso es, en el sentido de que hay que estar invertido. Yo además creo, desde mi punto de vista, y hablando de 3, 4, 5 meses, con lo cual yo anticipo que no tengo la menor idea, ¿vale? Ni además tampoco no me preocupa nada no tener ni idea, ¿no? Pero sí creo que hasta un reloj parado acierta la hora 2 veces al día y que hay mucho agorero que lleva ya 10 meses hablando de una caída del mercado y se ha perdido un 20% de su vida en el mercado en estos 10 últimos meses. Es decir, que habrá un momento en que haya una corrección, sí. Que hay mucha gente fuera del mercado, también. Que en el momento en el que haya esa corrección a lo mejor no es tan profunda como la gente espera, porque esos que están fuera del mercado van a aprovechar cualquier corrección para comprar, sí. Entonces yo desde mi punto de vista yo no soy muy negativo para estos meses, sinceramente, porque creo que nadie está esperando en este momento correcciones del 20, 30 o 40%, sino que la gente está diciendo si hay una corrección del 10% es un momento buenísimo para comprar. Y a mí un 10% en una visión de largo plazo me da exactamente igual. Yo digamos, me gustaría matizar la visión positiva que tienen los compañeros, ¿no? Digamos que no hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? O sea, digamos que es la subida de tipos, ya lo dije antes, la más agresiva de la historia y tiene sus efectos colaterales. Lo que pasa es que tiene un decalaje en el tiempo, el que lleguen a la economía real, ¿no? Entonces, hay algunos síntomas, digamos, platos rotos que hemos visto, como por ejemplo la crisis o mini crisis de la banca mediana en Estados Unidos, que en mi opinión no ha terminado. Lo que pasa es que se va diluyendo, ¿no?, a nivel de noticias. Luego está en la parte inmobiliaria. El sector comercial de real estate de Estados Unidos pues ha caído un 15% los precios, la valoración de los activos, mejor dicho, y se están refinanciando al doble de antes por los tipos, con lo cual puede que incluso se devalúen más esa clase de activos. Y no tiene por qué extenderse a nivel residencial porque son otra dinámica de mercado, ¿no? Digamos que no se ha construido tanto en Estados Unidos como demanda de casas hay y bueno, se mantiene ahí un poco el tema. Pero más allá de eso, las tasas de default que vienen de niveles de mínimos históricos han empezado a repuntar, aunque muy lentamente, y todo apunta a que en este contexto de tipos, por mucho que hayan hecho los deberes antes, pues digamos van a empezar a verse más impagos y más rebajas de rating, ¿no? Y lo mismo está pasando en el crédito al consumo final, ¿no? La gente después del COVID
digamos, se ha hecho con la idea de viva la vida loca, ¿no? Aquí hay que vivirlo todo, hay que darlo todo, y la gente está viviendo por encima de las posibilidades y gastando muy por encima de las posibilidades con cargo a tarjetas de crédito, ¿no? Todo eso que son ingredientes, ¿no?, de un ciclo. Preguntabas antes en qué momento del ciclo estamos, ¿no? Pues estamos en un ciclo de deudas máximos, no solo a nivel de los gobiernos sobre PIB, sino también en hogares, en empresas, en familias, en consumidores finales. Lo que pasa que muchos de ellos consiguieron refinanciarse a tipos cercanos a cero, pero los que están ahora refinanciándose pues lo van a pasar mal. Por tanto, al final la economía real se va a ver resentida en términos de demanda y llegará a la ansiada ralentización, que no necesariamente recesión, ¿vale? Pero digamos que si uno hace su análisis propio, como es nuestro caso, y escuchas las declaraciones de los CEOs de las pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos, incluso las europeas, ves que no lo están pasando bien y no atisban un futuro muy prometedor en el corto plazo, ¿no? Y al final son indicadores adelantados, ¿no? O sea, al igual que al escuchar los transportistas, ves la masa monetaria en circulación, al final hay muchos indicadores que te invitan a pensar que la fiesta tiene un final. Y eso al final va a suponer una corrección en el mercado y por tanto una oportunidad de compra, como decía Luis, ¿no? Porque el trasfondo no es del todo malo porque existe robustez en el mercado laboral, pero todo llega. Muy interesantes porque además complementarios. Ninguno de nosotros tenemos exactamente, ni la queremos tener, la bola de cristal para saber qué va a pasar, como decía Luis y Belén, en el cortísimo plazo. Belén, Luis, Munesh, ha sido un placer tenerles con nosotros. La verdad que hemos sacado un montón de información, un montón de reflexiones en un momento donde yo creo que toda la industria y los inversores necesitan cierta visibilidad y cierto contacto, ¿no?, cercano con el asesor y con las personas que llevan un poco las riendas de lo que está sucediendo. Así que gracias por acercarse, sabemos Luis, vienes de Santander, Munesh, vienes de Tenerife, Belén, tú estás un poquito más cerquita, pero el agradecimiento es el mismo. De verdad se lo agradecemos un montón. Y nada, ustedes ya saben que son parte activa de esta comunidad que sigue creciendo de forma inesperada, pero además muy consistente. Muchísimas gracias, me sumo a lo que dice Francisco. Gracias por estar aquí. Yo creo que ha sido muy enriquecedor. Estamos convencidos de que nuestros oyentes van a agradecer mucho este intercambio de opiniones, este debate, este en algunos casos discrepancia de opiniones. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros in situ en el plató. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos así esta cuarta temporada de Una Casa sobre el Mar. Simplemente decirles que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcasting, porque este programa hoy es en vídeo, pero también quedará grabado en formato regular de podcast en todas ellas, así que os invitamos a que nos sigan activamente como siempre. Y si te ha gustado el programa, ya sabes, suscríbete y entra a formar parte de esta comunidad. Y si quieres saber más sobre nosotros, nos puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en nuestra página web, por supuesto. Gracias a nuestros oyentes, nuestros seguidores, nuestros prescriptores, a todos ustedes que hacen posible esto. Gracias de nuevo, nos seguimos escuchando y hasta la próxima.